Bueno, ok. Mi nombre es Andrea Lorenzo López. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los fasores. Lo que vamos a hacer va a ser como un recuento de todo lo que vimos durante nuestra materia de matemáticas. Lo que vamos a hacer es explicar primeramente sobre los fasores. Vamos a empezar por una breve introducción. Hasta ahora se sabe que el análisis se ha limitado en su mayor parte hacia los circuitos de corriente directa. Las fuentes de corriente directa fueron el principal medio de suministro de energía eléctrica hasta finales del siglo XIX. A finales de este siglo comenzó la batalla de esa corriente contra la corriente alterna, a causa de que la corriente alterna es más eficiente y económica para la transmisión a grandes distancias. Los sistemas de corriente alterna terminaron imponiéndose. Ahora, en la actualidad, se inicia el análisis de los circuitos en los que la tensión o la corriente de la fuente varían en el tiempo. Vamos a explicar sobre las senoides. Una senoide es una señal que tiene la forma de una función de seno o de coseno. Una corriente senoidal se conoce usualmente como una corriente alterna. Esta corriente se invierte a intervalos regulares y tiene valores alternadamente positivos y negativos. Los circuitos excitados por fuentes de corriente o de tensión senoidal se llaman circuitos de corriente alterna. Aquí vamos a ver una fórmula sobre la tensión senoidal, donde Vt es igual a Vm, que esto significa que Vm es una amplitud senoidal, por seno, por frecuencia angular en radianes por tiempo. A la Wt se le conoce como argumento de la senoide. Aquí vemos cómo se muestran las senoides. Aquí en el inciso A, vamos a poner el láser, aquí en la senoide A, esta es sobre el argumento de la senoide, cómo es su senoide. En la B es sobre el tiempo. Una tensión equivale a un voltaje. Sería como que le podríamos decir como que su definición. De la senoidal es función seno y forma una gráfica seno. Una senoide puede expresarse en forma seno o de coseno. Aquí vemos cómo se expresa de forma seno. Ahora vamos a ver cómo se forma en una gráfica de coseno. Ok, las características de una senoide son la T, que es el periodo, es el tiempo de un ciclo completo o el número de segundos por ciclo, y que se define por segundos. La F es el recíproco de esta cantidad, que es el número de ciclos por segundo, que esto equivale a una frecuencia cíclica. Su fórmula es F igual a 1 sobre T, que es el periodo. 1 sobre el periodo. Y su símbolo sería la frecuencia, equivale a Hertz. La W es igual a la pulsación, que es en radianes por segundo.
y pues la W equivale a radianes por segundo y su fórmula es pulsaciones igual a 2pi por F. Consideremos ahora una expresión más general de la senoide, que es VT es igual a VM por sen, entre paréntesis, WT más los grados, donde VT más los grados es el argumento y aquí los grados es la fase. Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o en grados. La función senoidal se define mediante el valor pico, su fase y su periodo frecuencia. ¿Qué son los fasores? Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Los fasores, las senoides se expresan fácilmente en términos de fasores, con los que es más cómodo trabajar que con las funciones de seno y de coseno. Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Los números complejos en fasores. Un número complejo z puede escribirse en forma rectangular como z es igual a x más jy. Bien sabemos que para los números complejos debemos de saber cuáles son de cómo se componen los números complejos. Estos se componen por números reales y números imaginarios. En este caso, la i, que es de los números imaginarios, aquí se está sustituyendo por una j, porque la i ya en circuitos la tenemos utilizando como corriente. Entonces no podemos tener 2i. Entonces, donde j es igual a raíz cuadrada de menos 1, x es la parte real de z y la y es la parte imaginaria de z. Dice que se advierte entonces que z se puede representarse de tres maneras. Una de forma rectangular, otra de forma polar y otra de forma exponencial. La forma rectangular, que ya la habíamos mencionado antes, que z es igual a x más j por y. De forma polar es z es igual a r por fase. La forma exponencial es z es igual a r e a la j por fase. La relación entre la forma rectangular y la polar se muestra en la figura donde el eje X representa la parte real. Aquí el eje X que tenemos aquí donde estoy señalando es el eje real. Y el eje Y, o sea que tenemos acá, es la parte imaginaria de un número complejo. Dadas X y Y se puede obtener R y la fase como R es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. La fase es igual a tan menos 1 sobre Y sobre X. Aquí en nuestro ejemplo tenemos una representación de un número complejo, que es Z es igual a X más J por Y, que es igual a R por fase. Por otra parte, si se conoce R y fase, se pueden obtener X y Y como X es igual a R cos fase, Y es igual a R sen coseno sen por fase. Así, Z puede escribirse como Z es igual a X más J por Y, que esto es igual a R, fase es igual a R, entre paréntesis, coseno de fase más J, seno de fase.
La suma y resta de los números complejos es más sencilla, que sería la forma rectangular. La multiplicación y división lo son en forma polar. Dado los números complejos, z es igual a x más j por y es igual a r por fase. Z a la 1 es igual a x1 más j, y1 es igual a r1 por fase 1. Z2 es igual a x2 más j, y2 es igual a r2 por fase 2. Ok, hablando de números complejos, es conveniente recordar las operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, división, los inversos, las raíces cuadradas y un conjugado de un complejo. Durante nuestra clase nosotros ya vimos ejemplos de cómo hacer las sumas. La resta es lo mismo que una suma, la multiplicación, la división. Y pues esto más que nada son como que un repaso de lo que ya habíamos visto sobre una materia que es álgebra lineal. Ok, también vimos sobre el teorema de Euler, donde la idea de la representación factorial se basa en la identidad de Euler en general. E más por J por fase es igual a coseno de fase más J seno de fase, lo que indica que se puede considerar a cos fase y seno fase como las partes reales e imaginarias de E a la J por fase. Se puede escribir coseno de fase es igual a RE entre paréntesis E a la J fase. Seno de fase es igual a IM entre paréntesis EJ por fase, donde RE e IM significan la parte real de E y la parte imaginaria de E. Dado una senoide de VT que es igual a VM por coseno entre paréntesis WT más fase, se usa la ecuación aquí, la ecuación 9.20a para expresar VT como VT es igual a WM por coseno de entre paréntesis VT más fase es igual a RE VM EJ entre paréntesis WT más fase, VT es igual a RE entre paréntesis VE a la J por fase E a la J WT. Por lo tanto, VT es igual a RE entre paréntesis VE a la J de WT, donde VT es igual a VM E a la J por fase, que esto es igual a VM por fase. V es entonces la representación fasorial de la senoide de VT, como ya se dijo. En otras palabras, un fasor es una representación compleja de la magnitud y fase de una senoide. Aquí tenemos un diagrama fasorial, en donde aquí tenemos la fase, la dirección de adelanto, el eje real, el eje imaginario, la dirección de retardo. Dado un fasor, la representación en el dominio temporal se obtiene como la función coseno con la misma magnitud que el fasor. Y el argumento como VT más la fase del fasor, la idea de expresar información en dominios alternos es fundamental en todas las áreas de la ingeniería. Aquí tenemos un ejemplo sobre la representación en el dominio temporal y otra representación en el dominio fasorial. Todo esto es una transformación de senoide a fasor o puede ser de fasor a senoide. Lo que debemos de tener en cuenta son unas leyes básicas que debemos de tener en circuitos, que son las técnicas para resolver circuitos de corriente continua. Se pueden aplicar para resolver circuitos lineales en corriente alterna. Las leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico son ley de corriente de Kirchhoff, que esto es igual a la suma de las corrientes que entran por un nodo, que debe de ser igual a la suma de las corrientes que salen por otro nodo.
La ley de tensiones de Kirchhoff es la suma de las tensiones en un lazo, que todo esto debe ser igual a cero. La ley de Ohm, que es el flujo de la corriente, que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El teorema de Thevenin, cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. El teorema de superposición es una red eléctrica lineal con varias fuentes independientes. La respuesta de una rama determinada cuando todas las fuentes están activas simultáneamente es igual a la suma lineal de las respuestas individuales tomando una fuente independiente a la vez. Toda esta información se sacó del libro que lleva por nombre se llama Fundamentos de Circuitos Eléctricos. El autor es Charles Alexander y Matthew Sadiku.